En la vasta inmensidad de nuestro sistema solar, orbitando al gigante de los anillos, Saturno, se encuentra un mundo helado y lleno de misterio. Hablamos de Rea, la segunda luna más grande de Saturno. Puede que te suene más su hermana mayor, Titán, pero Rea tiene su propio encanto. Guarda secretos y maravillas que merecen la pena descubrir. Acantilados de hielo de cientos de metros de altura. Una estructura interna que desafía los modelos científicos. Y hay un hallazgo enigmático que rodea a esta luna. Tan extraño como lo que no llegamos a encontrar. Ha llegado el momento de que esta luna, poco conocida, salga de la sombra de su hermana mayor. Vamos a desvelar todo lo que sabemos sobre Rea. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy en un viaje de descubrimiento por el sistema de Saturno y la luna Rea, para conocer lo que los científicos han descubierto allí y maravillarnos con su belleza. Rea fue descubierta el 23 de diciembre de 1672 por Giovanni Domenico Cassini, el astrónomo italiano que hizo numerosas aportaciones a nuestro conocimiento de Saturno y sus lunas. Recibe su nombre de la diosa Titán Rea de la mitología griega, y desde entonces ha sido objeto de fascinación para astrónomos y científicos planetarios durante siglos. Empecemos por lo básico. Rea es la segunda luna más grande de Saturno, justo por detrás de la colosal Titán. Con un diámetro de unos 1528 kilómetros, tiene aproximadamente la mitad del tamaño de nuestra luna. Para hacernos una idea, si colocásemos a Rea junto a la Tierra, se extendería desde Londres hasta Varsovia. Orbita alrededor de Saturno a una distancia de unos 527.000 kilómetros, realizando una vuelta completa cada 4,5 días terrestres. Está en rotación sincrónica con Saturno, lo que significa que siempre muestra la misma cara al planeta, algo bastante común entre las lunas grandes del sistema solar. La superficie de Rea es una de las más reflectantes de todo el sistema solar, con un albedo de 0,7. Esto quiere decir que refleja el 70% de la luz solar que incide sobre ella, brillando con un blanco intenso sobre el fondo oscuro del espacio. Esta alta reflectividad se debe a su composición. La superficie de Rea está hecha en su mayor parte de hielo de agua. Pero no por eso va a ser una simple planicie helada. Todo lo contrario. La Luna está cubierta de cráteres, una prueba clara de antiguos impactos y de una historia violenta y larguísima. El mayor de estos cráteres se llama Mamaldi y tiene nada menos que 480 kilómetros de diámetro. Esto equivale más o menos a la distancia entre París y Ámsterdam. Y no hablamos solo de marcas en la superficie. Estos cráteres son auténticas ventanas al pasado y a la composición interna de Rea. Las observaciones han mostrado que el fondo de algunos de estos cráteres es más oscuro que el terreno que los rodea. Esto sugiere que los impactos podrían haber sacado a la luz materiales que estaban ocultos bajo la superficie brillante de Rea, como hielo de agua más oscuro o incluso restos fundidos por el impacto. Por ejemplo, en esta imagen se puede ver un cráter en el hemisferio sur de Rea, rodeado por una brillante eyección de material. Pero una de las características más intrigantes de Rea es su sistema de vetas brillantes y difusas que cruzan su superficie. Estas se observaron por primera vez en los años 80, gracias a las sondas Voyager. Pero su verdadera naturaleza no se comprendió hasta décadas después, con las imágenes en alta resolución que nos envió la misión Cassini. Al principio se pensaba que eran depósitos de escarcha o hielo. Sin embargo, esas vetas resultaron ser acantilados de hielo, algunos con varios cientos de metros de altura. Probablemente se formaron a raíz de una actividad tectónica pasada, cuando la corteza helada de Rea se fracturó y algunos fragmentos se elevaron por encima del terreno. Estas estructuras nos dan pistas valiosas sobre la historia geológica de la Luna y los procesos que han moldeado su superficie a lo largo de miles de millones de años. Pero los misterios de Rea no se quedan solo en su superficie. En 2010, los datos recogidos por la sonda Cassini revelaron algo inesperado. Rea parecía tener una atmósfera tenue, o más bien, una exosfera. Se esperaba que hubiera algo de gas alrededor de Rea, pero nadie imaginaba que sería suficiente como para detectarse con claridad. La atmósfera detectada estaba compuesta principalmente de oxígeno y dióxido de carbono. Eso sí,
el oxígeno era unas 5 billones de veces menos denso que el de la Tierra a nivel del mar. Aunque increíblemente delgada, la mera presencia de esta atmósfera generó muchas preguntas sobre su origen y cómo se mantiene. Una teoría sugiere que el oxígeno se forma cuando el hielo de agua en la superficie de Rea es bombardeado por iones procedentes de la magnetosfera de Saturno. El dióxido de carbono, por otro lado, podría ser el resultado de moléculas orgánicas en la superficie que se oxidan al entrar en contacto con ese oxígeno de la exosfera. Este descubrimiento convirtió a Rea en una de las primeras lunas en las que se han detectado una atmósfera de oxígeno, después de Ganímedes y Europa, las lunas de Júpiter, y abrió la puerta a nuevas líneas de investigación sobre las complejas interacciones entre las lunas de Saturno y la poderosa magnetosfera del planeta. El exterior de Rea es fascinante, pero ¿y su interior? Vamos a profundizar en ello, literalmente. Aunque no podemos observar directamente qué hay bajo su superficie helada, los científicos han utilizado distintos métodos para deducir cómo es su estructura interna. A partir de su densidad media, que es de aproximadamente 1,236 gramos por centímetro cúbico, solo un poco superior a la del agua, se estima que Rea está compuesta, en su mayoría, por hielo de agua, un 75% para ser exactos. El 25% restante sería material rocoso. Por eso, a menudo se describe a Rea como una bola sucia de nieve congelada. Esto contrasta fuertemente con lunas como la nuestra, que están formadas principalmente por roca. Cuando la sonda Cassini visitó Rea, sus instrumentos recogieron datos muy valiosos sobre su composición. Las observaciones espectroscópicas confirmaron que el hielo de agua es el componente principal de la superficie de Rea, pero también detectaron la presencia de otros materiales. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue la detección de dióxido de carbono atrapado en el hielo superficial. Este descubrimiento sugiere que el hielo de Rea no es agua pura, sino que contiene otros compuestos, posiblemente moléculas orgánicas complejas. Debido a su elevado momento de inercia, la mayoría de los científicos creen que Rea no está dividida en capas. Es decir, se piensa que su estructura es homogénea en todo su interior, salvo en el núcleo, aunque no todos están de acuerdo con este modelo. En 2006, se publicó un estudio en la revista Icarus que planteaba una posibilidad muy interesante, que Rea pudiera tener una capa de agua líquida bajo su superficie, un océano subterráneo. Aunque esta idea sigue siendo muy especulativa y no tiene el mismo respaldo que los océanos de lunas como Europa o Encélado, es una hipótesis que podría investigarse en futuras misiones. Si se confirmara la existencia de ese océano, tendría implicaciones enormes para el potencial de habitabilidad de Rea y para entender mejor las condiciones necesarias para que haya agua líquida en las regiones más alejadas del sistema solar. El interior de Rea sigue siendo un misterio, pero una de sus características más desconcertantes es su forma. Mientras que muchos planetas y lunas grandes tienden a formar esferas casi perfectas por efecto de su propia gravedad, Rea es visiblemente distinta. Está ligeramente achatada en los polos y abultada en el ecuador. A esta forma se le llama elipsoide triaxial. Lo curioso es que esta forma no encaja del todo con lo que esperaríamos según su velocidad de rotación. Esa discrepancia ha llevado a algunos científicos a proponer que Rea podría tener una estructura interna no uniforme, con materiales más densos concentrados lejos del centro. Ahora hablemos de uno de los momentos más emocionantes en la historia reciente de Rea, los sobrevuelos cercanos de la misión Cassini. La sonda Cassini, un proyecto conjunto de la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Italiana, pasó más de una década estudiando el sistema de Saturno, incluyendo varios encuentros muy próximos con Rea. El más cercano de estos sobrevuelos tuvo lugar el 11 de enero de 2011, cuando Cassini pasó a tan solo 76 kilómetros de la superficie de Rea. El último sobrevuelo cercano fue el 9 de marzo de 2013, cuando la sonda pasó a apenas 997 kilómetros. Gracias a estos acercamientos, Cassini pudo capturar imágenes increíblemente detalladas del terreno plagado de cráteres de Rea, además de recopilar datos clave sobre su composición y confirmar que no posee un campo magnético interno. Estos sobrevuelos nos ofrecieron la mejor visión que hemos tenido hasta ahora de la superficie de Rea.
las imágenes revelaron un paisaje dominado por dos tipos de terreno: zonas densamente craterizadas y llanuras jóvenes muy suaves que ya habían sido detectadas décadas antes por las misiones Voyager. Las regiones llenas de cráteres, como mencionamos antes, se cree que son extremadamente antiguas, posiblemente tan viejas como el propio sistema solar. Estas superficies actúan como registros del bombardeo intenso que tuvo lugar durante los primeros días del sistema solar. En cambio, las llanuras más suaves podrían haberse formado durante eventos de resurgimiento de la superficie, como el regreso del material expulsado por grandes impactos. Este material habría caído de nuevo sobre la superficie, rellenando los cráteres antiguos y creando zonas más lisas. Pero quizás uno de los hallazgos más intrigantes de la misión Cassini fue curiosamente lo que no encontró. Antes de su llegada, algunos científicos habían planteado la hipótesis de que Rhea podría tener un sistema de anillos. Esta idea surgió a raíz de unas mediciones inusuales de densidad de electrones cerca de Rhea, hechas por la propia Cassini en 2005. Sin embargo, a pesar de las búsquedas minuciosas durante sus sobrevuelos, no se encontró ninguna evidencia de anillos alrededor de Rhea. Eso no significa que podamos descartar del todo esta idea, pero de existir, serían estructuras mucho más tenues o inusuales de lo esperado. Otro aspecto fascinante de Rhea es su lugar dentro del complejo sistema de lunas de Saturno. Rhea orbita dentro de lo que se conoce como el anillo E, un anillo difuso compuesto por partículas de hielo que, según se cree, provienen de erupciones criovolcánicas de Encélado. Aunque Rhea no muestra signos de actividad geológica como Encélado, su posición en este anillo implica que está en constante interacción con estas partículas heladas. Y aunque se encuentra en las regiones más externas del anillo E, donde el material es menos denso, esa interacción a lo largo del tiempo podría haber influido en las propiedades de su superficie, contribuyendo a su brillante apariencia. Al hacer balance de todo lo que hemos aprendido sobre Rhea, queda claro que esta luna, a menudo eclipsada por sus hermanas más famosas, es un mundo fascinante por derecho propio. Desde su hemisferio cubierto de cráteres hasta sus zonas más lisas, desde su tenue atmósfera hasta su papel dentro del dinámico sistema de lunas de Saturno, Rhea sigue intrigando a la comunidad científica y despertando nuestra imaginación. Y lo más emocionante es que nuestra exploración de Rhea está lejos de haber terminado. Pero todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuál es exactamente su estructura interna? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de miles de millones de años? ¿Podría albergar formas de vida simples en un hipotético océano subterráneo? Estas preguntas, y muchas más, esperan ser respondidas por futuras misiones al sistema de Saturno. Aunque no hay ninguna misión actualmente en marcha con el objetivo específico de estudiar Rhea, es muy probable que cualquier sonda que se envíe a Saturno y sus lunas incluya observaciones de esta misteriosa y brillante luna. Al concluir nuestro viaje a Rhea, tomémonos un momento para apreciar la diversidad de mundos que existen en nuestro sistema solar, desde la abrasadora superficie de Venus hasta las llanuras heladas de Plutón, desde los imponentes volcanes de Marte hasta los posibles océanos subterráneos de lunas heladas como Encélado. Nuestro vecindario cósmico está repleto de maravillas esperando a ser exploradas. Rhea, con su superficie helada reflejando la luz lejana del Sol, es un auténtico testimonio de la belleza y el misterio que encierra nuestro universo. Mientras seguimos explorando y aprendiendo, ¿quién sabe qué secretos aún podría revelar esta luna tan remota? Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.